Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son exactamente las 18:44. Nos falta un minuto para ser las 18:45, hora en España, una hora más en Israel. Bienvenidos, un fuerte abrazo. Le paso la palabra a doña Isabel para que dé los saludos pertinentes y vamos directamente con la noticia, el titular que tenemos en pantalla: 10 graves incidentes antisemitas. El último, tal vez el peor, en España. Hoy, 24 de julio 2025, día 657 de este ciclo de Victoria, tercera edición, y seguimos con nuestra oración, petición, intercesión. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Pues estamos en el Breaking News de Noticias de Labranza TV. Le paso la palabra a doña Isabel, adelante. Salón, queridísimos amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI. Un placer tenerles con nosotros, y ustedes son los preferidos, ya lo saben, en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Siempre lo decimos al final, pero ¿por qué no decirlo al principio? Claro que Hay sí. personas que han escrito y han dicho no puedo verles, pero los veo en el diferido. Por tanto, estamos todos de verdad en esta línea de bendecir a Israel, y muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Estamos cada día creciendo más y más con hombres y mujeres valientes, porque recuerden que este lugar es un lugar de confianza donde solo y exclusivamente entran personas que aman a Israel. Mire, eso es lo necesario. Necesitamos esas personas que amen a Israel con todo su corazón, que sean valientes de expresar esa condición de amigos de Israel, porque mire que es difícil ahora poderse pronunciar como amigo de Israel. Parecería algo de lo más normal, pero miren, el mundo está como está, y eso va a ser más o menos lo que vayamos a representar o a leer o a hablar y a analizar lo que está pasando en el mundo acerca de este tema. Muchísimas gracias a mis queridas moderadoras, mis queridos moderadores. De verdad, somos un equipo increíble. Les quiero muchísimo, les aprecio por su forma de ser, porque miren, no solamente soy yo, es que muchísimas personas siempre les saludan con esa palabra de cariño y de gratitud, ¿no?, por todo lo que hacemos, porque miren, es que tener este ambiente, no se crean que es fácil. ¿Por qué lo decimos? Pues porque algunas personas entran, aunque salen rápido, pero no quieren bendecir a Israel, y aquí, mire, somos de diferente sensibilidad, pero nuestro motivo de estar aquí, primeramente, es recordar que día a día esperamos la liberación de los secuestrados. Ese es nuestro motivo por el cual abrimos esta emisión diaria, para que el mundo entero se diera cuenta de que aquí lo que estamos pidiendo es la liberación de los secuestrados. Y durante todo este tiempo parece ser que no es la motivación principal del mundo, pero aquí sí, en este canal, esa es la primera motivación. Y la segunda, pues hablar bien, cómo no, de Israel, el buen nombre de Israel que se ha levantado, y muchísimas gracias por ese apoyo diario de todos ustedes, incluso 3 veces al día que nos acompañan. Muchísimas gracias. Como no puedo repetirla más veces esa palabra, mire, es que es tan importante expresar lo que se lleva uno en el corazón, lo que lleva uno, que es, pues mire, si no se es agradecido, no se puede valorar aquello que dices que amas. La gratitud es lo primero. Y bueno, pues vamos a los titulares y acompáñenos hasta el final, porque tenemos pues nuestro querido equipo que tiene muchas cosas que decir. Hay un refrán que dice: es de bien nacidos ser agradecidos. No le digo más. Así es. Atención, le vamos a poner la pantalla de la última información. No vamos a entrar mucho en el tema hoy de las noticias, pero esta requiere el máximo de atención. Atención, el señor Netanyahu ha retirado a su equipo de Qatar. Lo de retirado es que ha vuelto a Israel. Es que está dicho de una manera que parece que se los ha llevado. No, han ido otra vez a Israel, mientras que las negociaciones del alto el fuego en Gaza, otra vez lo han puesto mal. Bueno, es que se confunden, es por el inglés y el español. Las negociaciones de la liberación de rehenes dicen que parecen estancarse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta declaración? Están estancadas, parece que no van bien, están en un agujero,
la cosa está oscura. Yo no sé cuántas y cuántas veces escuchamos eso, todas las semanas, todos los días. ¿Algún día tendrá que ser diferente? Sí, lo va a ser, porque estamos en el día 657 desde que empezó la guerra, desde el día 7 de octubre del 23. Por tanto, insisto, 657 días. Antes de que llegue el día 700 o por medio del día 700, vamos a ver la victoria de Israel. Así que téngalo en cuenta, porque además hemos activado el modo fe por la victoria de Israel. Así que esta es la noticia, le dejo con este dato y ahora vamos a entrar al titular de prensa, que estamos titulando de prensa, bueno, de nuestra prensa en particular, si lo podemos decir de esta manera. Así que atención, porque vamos a hablar de 10 graves incidentes antisemitas, esa es la expresión que estamos compartiendo, y por último, o mejor dicho, o mal dicho, el último en España. Mire, aquí vamos a mostrarles 10 incidentes antisemitas que lo más probable es que usted los siga recordando porque son muy recientes. A nivel internacional, los hemos ordenado de forma cronológica, lo hemos intentado por lo menos, con un breve resumen, el lugar y con los responsables cuando se conocen, a veces no se conocen. Miren, los medios de comunicación dicen que desde el principio de mes se ha registrado más de 10 incidentes. Sin la menor duda son muchos más, pero hemos señalado 10 de los más, si se puede expresar así, de los más graves. No significa que los demás no sean graves, pero estos son de los más graves y además con gran repercusión, en los que los judíos de todo el mundo, han sido atacados por motivos antisemitas. O sea, ¿por qué razón? Porque son judíos. Ese es el dato así. Principalmente, atención a este dato, en países europeos que se está socavando la sensación de seguridad en las comunidades judías en todo el mundo. Hoy hablé con una persona de mucho conocimiento e influencia en la comunidad judía, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y bueno, espero que en relativamente poco tiempo lo podamos tener también en el canal para seguir, que nos cuente qué es lo que pasa en el mundo judío. Me preguntaba, pero ¿cree que les interesará me ha dicho así literalmente, pues a sus amigos, a la retaguardia, no ha empleado el término ese, ¿no? Si le va a interesar lo que pasa en el mundo judío? Digo, mire, aquí nos interesa lo que pasa en el mundo judío, a medio mundo y al resto del otro. Claro que nos interesa, así que vamos a tener en las próximas semanas, además le voy anunciando unas cuantas cosas. ¿Lo decimos o no se lo decimos, Isabel? Lo compartimos, ¿no? Sorpresa. Es que tenemos 3 sorpresas impresionantes, pero bueno, es que hay que decirlo porque las sorpresas, a mí no me gustan las sorpresas, yo prefiero las cosas como son. Mire, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo más probable no te voy a dejar sin cena. lo más probable, tendremos a Josep Garmón la próxima semana, el lunes. Josep Garmón, ni más ni menos, en directo, siempre en directo. Después tendremos, a lo mejor en la misma semana o a lo largo de la semana, ni más ni menos que a don Francisco Gil. Sí, también le tendremos aquí. Y tendremos a 2 personas más que están relacionadas con la comunidad, no solamente judía, pero de mucho conocimiento en España. Y además de todo eso, vamos a presentarles el nuevo set que estamos preparando. Lo que ven ustedes en pantalla no es el set, es una imagen del anterior set. Si quitamos esa imagen, usted vería aquí una catástrofe de trabajo, de maderas, de muchas cosas que estamos haciendo, de luces, de cables, pero la semana que viene, si el cielo lo permite, hay que inaugurarlo bien y lo mejor es que lo hagamos, y no ha sido que lo hemos preparado, se lo digo honestamente, nos ha sorprendido incluso a nosotros, no estaba preparado, pero se han juntado, como dicen algunos, ¿no? Se han cruzado los astros, como dicen, no sé qué ha pasado, pero creo que vamos a tener una semana que viene muy importante. Así que se lo adelanto y seguimos con lo que estamos diciendo. Mire, esta es otra escalada sin precedentes en los índices de antisemitismo. El último incidente antisemita se ha producido en España. ¿Qué nos ha pasado, doña Isabel? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ya lo sabrán casi todos ustedes, pues una compañía aérea, su tripulación y la Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad, están involucrados en un incidente que se está estudiando con mucha atención.
bendecir a Israel para que venza a sus enemigos, sean quienes sean y estén donde estén, es lo que deberíamos de hacer. No sabemos, como le digo, lo que ha pasado todavía. Hay bastantes informaciones, pero concluyentes no. Por eso estamos recibiendo noticias. Todo apunta, debido a lo que estamos diciendo, que ya durante este mes ha habido 10 como poco, como, sí, eso es como confirmados, poco, 10 ataques, pues posiblemente, mire, esto podría ser. Ahora, hemos visto y hemos leído también el informe de la compañía diciendo que no tiene ningún sentido lo que se está... Se dice que ningún sesgo antisemita, sí, dice. Pero ¿no? También ha habido evidentemente una denuncia contra ello, pues eran menores y bueno, eso pues se lo vamos a contar en... Sí, por eso digo que vamos a contarlo luego al final. Sí. Primer punto, vamos a hablar entonces, recuerde, 10 ataques contra judíos en el último mes, y decimos 10 por decir solamente un número limitado. Número 1. Pues ha habido un ataque con bomba incendiaria en Boulder, en Colorado, Estados Unidos. ¿Se acuerda usted de un hombre de Egipto, un tal Mohamed Solimán, que arrojó cohetes Molotov y usó un lanzallamas improvisado durante una marcha en solidaridad con los rehenes de Israel? Bueno, pues una de las personas que atacó murió, una señora de 82 años, y varias personas más resultaron heridas. Este tipo, Solimán, reconoció que apuntó a personas sionistas y enfrenta cargos por crímenes de odio que le llevarán a consecuencias todavía no definidas. El número 2, hablamos del 21 de mayo del 2025. Un tiroteo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Un hombre armó un ataque frente al capital Jewish Museum, sí. el Museo Judío, sí, Museo matando Judío a 2 empleados de la embajada israelí, pero sin detalles públicos sobre el autor del crimen. Recuerdan ustedes que fueron asesinados una pareja de jóvenes que estaban además para comprometerse en Jerusalén en los próximos días. Bueno, pues fueron asesinados en ese tiroteo en Washington, D.C., y ese es un dato que ha ocurrido, insisto, en los últimos tiempos, particularmente ha sido en mayo. No solamente es en este mes, aunque en este mes sí, han ocurrido muchos más, pero estamos reseñando los que han tenido un nivel de gravedad como el que le vamos a contar en última instancia. Estamos hablando ahora de lo que pasó también el 21 de febrero de este año. ¿Qué es lo que pasó? Un apuñalamiento en el Memorial del Holocausto en Berlín. Mire, un joven sirio de 19 años atacó a un turista español con arma blanca, admitiendo que literalmente dijo, quería matar judíos. El herido fue trasladado en estado grave, y todo esto lo que nos indica, lo que nos deja ver es que es una especie de continuidad, de seguimiento y de actuación de la misma manera rutinaria. Muchas veces dice doña Isabel que el diablo es muy, como dice la palabra, muy repetitivo, ¿no? Bueno, todo esto que vemos es repetición del mal constante y constante. Hablemos de el cuarto incidente antisemita declarado, un intento de incendio en la sinagoga de East Melbourne, en Austria. Eso ha sido en Australia, hace muy reciente. Sí, un desconocido roció líquido inflamable en la entrada de la sinagoga durante el Sabbat. No hubo heridos y se investiga como acto de odio, sí, evidentemente. Australia dijo que no estaban seguros en principio, que a lo mejor sí, que no estaban de acuerdo, que ya veríamos, pero en los últimos tiempos en Australia están ocurriendo cosas muy graves, no solo en Australia. Hay muchos incidentes antisemitas. Ahora estamos hablando de los 10 últimos, no digo los 10 últimos siquiera, de los 10 más llamativos que han ocurrido en estos últimos tiempos. Ahora vamos a hablar de otra agresión también en Melbourne, que se registró una serie de incidentes, ese intento de incendio, además de una agresión que salió en el mismo día en las noticias, en un restaurante israelí, se quemaron vehículos. Un sospechoso llamado Ángelo, es que debía llamarse en vez de Ángelo, Diablo, debía llamarse, Loras, fue detenido por asalto e incendio con peligro de la vida. Eso se compartió por diferentes lugares. Eso fue en 4 de julio del 2025. Tenemos también, esto aunque pueda parecer una noticia que no es antisemitismo, puede que le parezca que no lo es, pero lo es. ¿Qué es lo que ha pasado el 2 de julio? 2 de julio en este mes.
Pues ha habido un hackeo de la cuenta de Elmo en X. Antes Twitter, la cuenta del personaje infantil, publicó mensajes antisemitas y violentos contra judíos tras ser hackeada. La organización lo denunció y recuperó la cuenta. ¿Usted sabe quién es Elmo? Sí. Bueno, pues fíjese usted, un ataque antisemita a través de un hackeo de la cuenta con incitación al odio, con incitación, llamadas al odio contra los judíos. Ahora vemos lo que pasó el 7 de julio del 2025. Una difusión en vivo, un espectáculo en vivo con cánticos antisemitas que lo compartió la BBC de Londres en Glastonbury, Reino Unido, durante un show de un tal Bob Dylan, no Bob Dylan, a veces nos confundimos, que es fácil, es que lo han hecho aposta, claro. Se llama Bob Dylan en Glastonbury. Se transmitió un cántico en el que se gritaba y la gente gritaba, pero como poseídos, se lo digo literalmente: muerte, muerte a las IDF, o sea, a las FDI. Como son ingleses, pues lo decían al revés. Es que los ingleses se llaman al revés que los españoles, o que el español, lo sabe usted, ¿no? La BBC reconoció una falla porque lo emitió en directo, se abrió una investigación y todavía forma parte de esa investigación como un dato de antisemitismo brutal compartido en directo, en este caso, por la BBC de Londres. Vamos a ver ahora el número 8 de este ranking de las 10 ataques más llamativos contra los judíos que son considerados evidentemente como antisemitismo. Esto fue el 19 de julio del 2025. Había unos mensajes antisemitas de un terapeuta en Long Island, Estados Unidos. Un terapeuta, Jeanette Nelson, publicó un comentario antisemita en Instagram diciendo que los alemanes deberían haber eliminado a su tipo. Fue retirada de plataformas profesionales y enfrentado a sanciones. Pero vamos, esto hay así en las redes, ¿eh? Sí, esto no solamente es un dato, parece que se ha magnificado porque lo compartió The New York Post, perdóneme, y bueno, ha adquirido llamativa consideración porque era un terapeuta, o es un terapeuta, no sé de qué será terapeuta, pero desde luego de la maldad sin la menor duda. En el número 9, el 24 de julio de 2025, ¿qué es lo que pasó? Pues hubo una exclusión del grupo Nick Cave en Hungría. Hungría prohibió el ingreso de la banda irlandesa al festival Sziget, acusándola de antisemitismo por sus letras y gestos pro Hamas. El grupo niega apoyo a la violencia. Niega apoyo a la violencia, pero exalta a Hamas y a Hezbollah. Claro, niega el apoyo, pero hace violencia, que no es lo mismo, claro. ¿Verdad? Debe ser eso. Bueno, pues en este ranking de los 10 también, este grupo, NEICAP de Hungría, se le impidió asistir o compartir por ser acusado de antisemita. Y en este ranking de los 10 ataques contra los judíos más llamativos que son antisemitismo, estamos hablando del 24 de julio. A ver qué día estamos hoy. 24 de julio, qué casualidad, ¿verdad? Bueno, esto es una advertencia de Estados Unidos sobre aquellos que son simpatizantes de Hamas. Los califica Estados Unidos de grupos terroristas, y un tal Mahmoud Khalil, en una entrevista que ha hecho en la CNN, es el tipo que fue detenido y llevado le querían expulsar, después los abogados le revirtieron la acusación, se sigue quedando en Estados Unidos, pero es un tipo impresentable bajo todo punto de vista, antisemita número 1 100%. Bueno, pues en una entrevista en la CNN, donde no condenó evidentemente a Hamas porque es pro Hamas, lo que se interpretó como una inclinación evidentemente antisemita. Bueno, estos son rasgos muy rápidos. Bueno, y sin contar todos los que hemos visto en Europa. Bueno, es que solamente son 10 ataques en los últimos meses, que son realmente, son muchos más, pero hemos señalado a lo menos unos cuantos que hemos tenido programas en los cuales hemos hablado de ello. Solo en el último mes, más de 10 incidentes antisemitas particularmente han llegado a los titulares. Los eventos han embarcado a 7 países, principalmente, hemos dicho, en Europa, incluyendo violencia real. Ahora estamos dicen los medios de comunicación, en una emergencia global. Un aumento sin precedentes de la ola de antisemitismo, lo ha dicho el director ejecutivo del Movimiento para combatir el antisemitismo. Además, hay unas recomendaciones para los israelíes que viajan al extranjero que están publicadas por el gobierno de Israel, porque estamos hablando de una ola, yo diría un tsunami, más bien que una ola,
una serie de incidentes antisemitas que han recorrido, por ejemplo, le digo, Rodas, en Siros, en Suiza y en España. Y de eso vamos a hablar ahora. Que ha marcado una peligrosa escalada de odio contra los judíos que estalló curiosamente y sorprendentemente tras el 7 de octubre, cuando tendría que haber sido todo lo contrario, apoyo a Israel. El 7 de octubre ocurrió. Bueno, desde el 1 de mes han registrado, hemos dicho, más de 10 incidentes graves y de gran repercusión, en los que los judíos han sido atacados por motivos antisemitas, principalmente, hemos dicho, en países europeos, que están socavando, como dijimos al principio, la sensación de seguridad en las comunidades judías. Esta es otra escalada en esa ola sin precedentes de estos conocidos como incidentes antisemitas. Además, el mes pasado, hemos dicho, aparte de estos graves incidentes que fueron noticia, incluyendo, como hemos comentado, violencia contra los judíos en el extranjero y en 7 países más. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en España, que para nosotros es el peor. Y lo decimos ¿por qué? Porque estamos totalmente relacionados. Bueno, ¿qué ha pasado en España, doña Isabel? Pues el antepenúltimo incidente sí. antisemita. Esta mañana, como muchísimos de ustedes lo habrán leído, se informó que más de 50 niños judío-franceses de entre 10 y 15 años fueron sacados de un avión de Vueling, de Valencia, a Francia porque estaban cantando en hebreo, lo que enfureció a la tripulación del vuelo. Según el ministro de la Diáspora, Michi Sikli, el instructor de los chicos fue arrestado y golpeado. Seguramente muchos de ustedes lo han visto. Es una chica, una mujer de 21 años, y lo han visto. Seguramente en las cuentas de X, no sé si en Facebook, pero en las cuentas de X está... Lo tenemos también en la cuenta de sí, X. Nosotros también lo tenemos, pero saben ustedes que aquí, no sé si lo pondrá don José, no, aquí o no lo voy ha a puesto, poner. creo que lo has puesto sin sonido, ¿no? Esta mañana, me parece. En lo del incidente, Sí. no lo he puesto, No. aunque hay imágenes que se están compartiendo a nivel mundial, porque aquí tengo unas imágenes que no están completas y han sido compartidas por The Times of Israel. También hemos compartido en diferentes medios. Y como le digo también una cosa, le adelanto, estamos intentando estar en comunicación con una persona que está totalmente vinculada con esta situación y que además, ya le comentaré más adelante, pero ha hecho una denuncia formal contra la compañía, contra la Guardia Civil, contra la tripulación, porque esto ha sido un escándalo. Seguimos contándolo, por favor. ¿Quiere que le ponga el titular? Hemos hablado de lo que... Sí, estamos por aquí, sí. Vale. Dice que recientemente pues estamos presenciando, como estábamos diciendo, una serie de incidentes antisemitas, y esto es uno de los más graves. ¿Por qué? Pues porque, por otro lado, la compañía dice y afirmó que no se trató de un incidente antisemita, sino que el comportamiento salvaje de los chicos provocó que los sacaran del avión. Bueno, va a haber vídeos de eso. Saben ustedes que los jóvenes tienen vídeos para todo. Entonces esto se tiene que comprobar. Pero nosotros estábamos comentando, incluso algunos de ustedes, y recordando cuántos vuelos ha habido con estos hooligans cuando entran en los aviones. No sé, o sea, es algo extraño, muy extraño. Y claro, evidentemente, con todo lo que está pasando en el mundo, lo que vimos ayer, por ejemplo, que estuvimos viendo que lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Francia, pues evidentemente si vemos que hay 50 chicos judíos, que evidentemente los jóvenes harán escándalo porque venían de pasar un tiempo juntos. Siempre hemos escuchado a los muchachos pues ese momento de euforia que tienen, ¿no? Pero de ahí a que, no sé, no se les haya llamado la atención directamente y se hayan callado, y que eso, digo yo, no sé, hayan utilizado esa situación para llamar a la propia policía, y no solamente eso, que les hayan vaciado, o sea, que les hayan sacado del avión. Y a mí lo que más me ha afectado, no sé si será, miren, esto tendremos que saberlo, ¿no? Pero evidentemente hay algo que no se ve muy claro, y sobre todo es la posición que ha tenido la Guardia Civil cuando se ha visto, la hemos visto a esa mujer, a esa joven, tirada del suelo. No sé, yo he visto, y además es que en España, lamentablemente, en esta semana estamos en la cámara, estamos viendo situaciones terribles donde ha habido muchos enfrentamientos y no ha habido esta
esta situación, ¿no? esta actuación con la gente que ha hecho de verdad cosas terribles, sino que han ido contra la población normal. O sea, déjeme contar una cosa, sí. Isabel, para entrar en contexto, Sí. porque estamos presumiendo de que todos los que están escuchando Quizá, saben, pero le voy a contar lo que ha pasado en rasgos rápidos. Es un incidente que ha ocurrido ayer, 23 de julio, a bordo de un avión de una compañía de Vueling. Es una compañía española de bajo costo, con destino desde Valencia a París, generando esto una profunda controversia internacional. Por eso, cuando le he puesto estas imágenes que le tengo puesto en pantalla, está publicado en The Times of Israel, dice 50 niños judíos retirados de un vuelo, sacados a la fuerza de un vuelo en España, en medio de relatos contradictorios sobre el enfrentamiento. Las imágenes que están viendo en pantalla hacen referencia a ese dato, y ya le digo que es de mucha trascendencia. Le comento lo que pasó. En ese vuelo viajaban 50 adolescentes judíos, franceses. La edad era de 10 a 15 años. Niños. Totalmente niños, de 10 a 15 años, acompañados por monitores, tras participar en un campamento de verano del Club Kinneret. Durante las instrucciones previas al despegue, eso es lo que ha pasado, los jóvenes parece ser que han dicho que interrumpieron la demostración de seguridad. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han viajado en avión alguna vez, pero le digo una cosa, hay que estar atentos a lo que dicen las azafatas o el personal de vuelo cuando dicen las instrucciones de ponerse el chaleco, etcétera, etcétera. Pero le digo una cosa, he viajado muchas veces. No ha habido ni una sola vez en la que la inmensa mayoría estén atentos a lo que dicen. Es más, la inmensa mayoría están mirando o los celulares, o leyendo, o mirando al techo, o durmiendo. Porque es como algo que ya se sabe, es tan repetitivo. Entonces, decir que interrumpieron una demostración de seguridad es absurdo. Porque interrumpirla no solamente hace ruido o no hace ruido, es simplemente no prestar atención. Y eso se hace siempre. Bueno, dice que manipularon los equipamientos de emergencia varias veces. Esto es lo que dice la compañía, lo cual fue calificado por la tripulación como una actitud altamente conflictiva y que además que comprometía el vuelo de la seguridad. ¿Cómo fue la intervención de la Guardia Civil, doña Isabel? Ya a mí me pareció totalmente increíble. Y solamente una cosa le digo, si alguien respetamos, al menos le digo un servidor, la Guardia Civil la respetamos al máximo, porque encima es que tengo familia de la Guardia Civil, la respetamos al máximo, Pero esta actuación de un Guardia Civil, bajo mi punto de vista, ha sido increíble. Era una mujer y la ha tratado de una manera que no le he visto tratar así a los delincuentes ni a mucha gente que viene haciendo maldades. No lo he visto eso. Y esto me ha afectado mucho. No, creo que eso es lo que más nos ha afectado a nosotros, porque lo que estaban diciendo los jóvenes, o en la parte era que un joven había estado cantando una canción en hebreo, y eso parece ser. Esa es la parte que dicen los jóvenes. Uh-huh. De todas maneras, ya sabemos que todo está grabado en este tiempo, o sea que esto se verá. Pero a mí lo que más me ha sorprendido, como le digo, don José, es la actuación de la Guardia Civil, porque nos ha sorprendido, porque normalmente no son así. No. En situaciones muy difíciles, ya les digo que estamos pasando una situación en España muy complicada, con estas manifestaciones de odio hacia, bueno, ya lo saben ustedes, y no han utilizado esta fuerza. Ese nivel de violencia contra una mujer indefensa, además, Es que la han, ¿cómo se llama? Puesto los grilletes, las esposas, de una manera increíble. Entonces, eso nos hace, claro, evidentemente, con esta ola de antisemitismo que hay, pues nos parece un poquito extraño. Y sobre todo delante de menores. Hay menores, esta joven, mire, es que, ya le digo, nosotros hemos visto, y es que por eso digo que estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a imágenes de violencia, y no se ha actuado de esta manera contra personas que hemos visto que ha sido terrible las actuaciones que han hecho aquí en España hace unos días. Entonces, por esa razón nos queda un poquito
pues como una situación de verdad muy dolorosa. Y nos hace dudar, la verdad, nos hace dudar, pero ya le digo que todo esto se va a ver en un juicio, evidentemente se ha denunciado. Ha habido una denuncia, sí. Y esto se va a ver. O sea, mire, lo que ha pasado es que tras múltiples advertencias, dicen, de a bordo, el capitán del vuelo ha solicitado la intervención de la Guardia Civil. Oiga, niños, entre 15, hemos dicho, 7, 15, 10 años, jóvenes niños, que soliciten la intervención de la Guardia Civil, es como si fueran terroristas. La Guardia Civil no entra a un avión por cualquier cosa. Cuando entra la Guardia Civil, entra porque hay un asunto serio de verdad. Y por alguna razón inexplicable, el capitán de la compañía Vueling, que por cierto, ya le digo yo de antemano que no volaré jamás en esa compañía, por alguna razón llamó a la Guardia Civil. Y por alguna razón inexplicable, de momento inexplicable, lo que pasa, como decía don Isabel, es que hay grabaciones. ¿Sabe usted una cosa terrible que pasó? Que a los niños, a los jóvenes, les quitaron los celulares por si grababan lo que no deberían de grabar. Es lo que digo esas de esta son las manera, cosas extrañas. Esto es lo muy extraño de la claro. situación, ¿verdad? No, Bueno, incluso habrá testigos, porque los hay aviones testigos, no solamente hay iban los testigos, niños. lo están Por eso contando. digo que todo esto se va a saber, pero lo que aquí anunciamos y denunciamos en realidad es esa posición que tuvo la Guardia Civil, que de verdad que es lamentable a nuestro parecer. Es inapropiado, Más que nada inapropiado. por la comparación de cómo han actuado en otros momentos que hemos visto. Bueno, todos sabemos cuando vienen los forofos del fútbol inglés, todo lo que hacen, o hemos visto las manifestaciones terribles que están pasando aquí en España, y no se les está atacando a las personas que hacen algo terrible de esa manera. Por eso digo que algo extraño, muy extraño, está pasando en este momento. Mire, la monitora es de 21 años, una joven de 21 años, con 50 niños a su cargo, aparte otras personas. Yo me imagino que evidentemente se tendría que poner nerviosa, pero imagínese la responsabilidad que es tener con esa edad joven, tener una responsabilidad de tener a 50 jóvenes que les han tratado así. Bueno, y pues, más que nada también por ese miedo, porque es que las personas judías no van tranquilas. Mire, fue reducida la joven físicamente de forma... Esa imagen a mí me impactó mucho. Lo digo de verdad, me impactó mucho. Le pone las esposas, los rietes, no sé cómo se dice exactamente, aquí decimos sí. Esposas. Me pareció de lo más sorprendente que he visto en mucho tiempo. E insisto, lo pongo por delante. Si hay un cuerpo que apreciamos en este país, bueno, no digo todo el mundo, pero la inmensa mayoría es a la Guardia Civil. Se la aprecia. No digo todo el mundo, evidentemente, pero un servidor sí lo aprecia. Y ahora digo, insisto, ¿por qué? Por razones, de muchas razones. Pero lo que hemos visto ha sido un golpe fuertísimo, no solamente lo que le ha pasado a la joven, sino que es un temor para la comunidad judía, porque esta actuación no tiene sentido. Una joven de 21 años, ¿qué puede ser? ¿Un enemigo terrorista? Porque esté diciendo a los niños o lo que ¿qué son los niños? Esto tiene muy poco sentido. Mire, pues fueron desalojados tras el desembarque. Fuentes oficiales mencionan que se produjo un comportamiento agresivo adicional, motivo por el cual al menos un responsable del grupo fue detenido. La pregunta es, ¿eso fue por antisemitismo o fue por seguridad? Esa era la pregunta. ¿Realmente eran tan peligrosos 50 niños de 10 y 15 años y 2 o 3 monitores? ¿Eran tan peligrosos que cantando canciones en hebreo? Debe ser que les molestaría mucho. Esto es un dato que no sabemos, lo digo sin saberlo. No tenemos constancia, pero nos han dicho que, y alguien muy conocido en las redes, que parece ser que habían visto que en la cabina o alguien sí, pero llevaba, eso no está comprobado, no está confirmado. Pero parece que alguien llevaba una bandera palestina. No importa si la llevaba o no la llevaba. Lo que me estoy refiriendo ahora es solo como un dato aleatorio. ¿Cómo es posible que se intervenga con esta fuerza que se ha intervenido a una joven y delante de 50 niños?
El asunto... Bueno, sí, la idea es esa, que los niños lo que decían, o sea, lo que están diciendo es que se les ordenó callar mientras cantaban en hebreo. Sí. Si han visto ustedes cualquier juventud, cualquier joven que se va de campamento, hay canciones. Evidentemente, si son judíos, pues van a cantar en hebreo. Entonces, eso es lo que le estaban diciendo, que mientras cantaban en hebreo, también habían escuchado comentarios como Israel es un Estado terrorista. Mire, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso lo hemos escuchado todos. Y lo hemos escuchado en España. Entonces, esta parte también podría ser y puede ser valorada. Por eso digo que todo se va a ver. Todo se va a ver. Pero lo que es, volvemos a matizar, es que esa fuerza que se ha empleado contra esa muchacha, porque era una muchacha de 21 años, pero encima, que estaría de los nervios, porque imagínate la responsabilidad. ¿Cómo es posible que se haya actuado de esa manera? Pero lo que veo, aparte de eso, doña Isabel, lo que veo es lo dramático es que ha sido delante de los niños. Claro, o sea, ¿cómo es posible y quitarle los móviles a los niños, hacerles bajar? ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene cabida. Pero delante de niños. Uno de los problemas es ese, porque mire, los padres y las comunidades judías han denunciado que los menores fueron bajados por expresar su identidad judía o su identidad religiosa, y que la monitora fue tratada con exceso de fuerza. Esto se ha publicado en muchos medios en España. Le digo, por ejemplo, en el diario ABC también, Enfoque Judío, que es un medio evidentemente judío, El Observador, Diario Judío en México, The Times of Israel. En medio mundo ahora se está hablando de España y no se está hablando bien. ¿Usted sabe la repercusión que puede tener eso a nivel mundial, de que se vea un grupo de niños amenazados por un tipo de uniforme que está tratando violentamente? Insisto, no estoy negando que tenga que usar la fuerza necesaria, pero oiga, la fuerza necesaria, habiendo allí varios policías, varias guardia civil, agentes de seguridad, era innecesario haber tratado de esa manera a una joven, e insisto, delante de los niños, que esto es un grave problema. No, y a mí personalmente, a mí me extraña. Yo sé que los jóvenes son escandalosos, y es verdad que arman mucho alboroto, pero yo también sé que cuando una persona con autoridad les da una voz, y en este caso es el capitán de un avión, me extraña mucho que no se hayan callado y que no se hayan sentado. Es que me extraña muchísimo. Mire, dice Irene Contreras, dice, yo he visto en el aeropuerto de Madrid cómo se comportan los ingleses, que dan miedo y que nadie les dice nada. Sí, bueno, cuando vemos aquí los partidos que llegan de fútbol, no solamente los ingleses, los españoles, los alemanes, quien sea, arman unos gritos. A veces en el avión, yo creo que el avión se puede caer de los saltos que pegan. No hay allí. Pero por todos los sitios, cuerpo, incluso por las calles, sitios, cuando vas en el metro, por las calles, por cuando todos hay los sitios. un partido de fútbol donde están ellos, no se puede ir por los transportes públicos, son tremendos. Entonces, lo que no entiendo que esa fuerza no se haya también, en el caso si dicen, bueno, es que esto es nuestra manera de actuar, bueno, está bien, pues que la actúen en todos los casos, porque les repito, lamentablemente en España lo habrán sabido, ha habido casos aquí muy, muy peligrosos, muy duros, y aquí no se ha visto ninguna fuerza de este nivel, policial, además, de esta envergadura, con personas que realmente eran peligrosas. Sin embargo, sí que se ha actuado contra los ciudadanos. Sin la menor duda. Entonces, eso es lo que nos sorprende. Ahora, que haya sido tan terrible para que los chicos hayan salido y no hayan hecho caso, eso en un adolescente de 10, 15 años, le digo, pueden ser alborotadores, pero mire, niños que estaban en una fiesta, porque eso es para ellos algo emocionante, ir a un campamento, pero venir con una agresividad tal que se comporten de esa manera, yo lo dudo. Ahora, les digo, ahora lo dudo, pero saben ustedes que aquí hay pruebas evidentes. Hay datos, porque si les han quitado de audio y que los chicos siempre tienen el móvil encendido. Y se lo requisaron. Eso es aunque otro tema. ¿Cómo es posible que requisaran el celular a unos niños? ¿Cómo es posible? Mire, la compañía de Vueling, es la compañía que ha gestionado el vuelo,
una compañía, insisto, de bajo coste de España, y la Guardia Civil, son las versiones que han dado. Vueling niega de forma categóricamente, dice que no ha existido motivación religiosa ni cultural y que enfatiza que se tomó la decisión siempre por razones de seguridad. Pero insisto en este dato, oiga, hemos visto cientos, miles de vuelos que tendrían que haber bajado a todo el avión por la que estaban armando. Resulta que 50 niños se ponen a cantar en hebreo y por razones de seguridad les tienen que sacar. Dice que desobedecieron reiteradamente y manipularon, o la manipulación de emergencias. También la Guardia Civil sostiene que la actuación fue conforme a protocolos habituales. Bueno, si el protocolo habitual es ese, vamos para adelante. Mire, entonces, discúlpeme, pero yo, por ejemplo, nosotros hemos sabido de personas que han estado en el aeropuerto viviendo y todavía. Y yo no los he visto. Y además diciéndoles que se vayan y llenando el aeropuerto de suciedad. Y no ha habido esta intervención. Ese es nuestro punto. Como españoles tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo porque el mundo está mirándonos. Y a mí es que ya como española me da vergüenza la imagen que estamos dando en España. Me da muchísima vergüenza. No me representa toda esta actuación que está pasando en España. No nos representa a muchos de nosotros como españoles. Creo que deberíamos de mirarnos un poquito mejor y de verdad cambiar esta situación porque esto no va a mejor. Y les digo, si la actuación es esa, que lo hagan con todos. Pero es que ahora mismo lo que se tienen que dar cuenta es que todos estamos en la mira. Todos. Entonces, todas las actuaciones se ven. Entonces, ¿por qué en unos sí y en otros no? Por eso están diciendo que aquí tiene que haber más que motivaciones meramente de seguridad. Claro, todo el mundo piensa... Mire, que la Guardia Civil es un cuerpo de lo mejor que hay en España. Yo se lo digo por adelantado, pero no quiere decir que todos actúen igual. Son personas. Está compuesta por muchas personas de diferentes formas de pensar, dentro de un contexto que es la Guardia Civil, que insisto es uno de los mejores cuerpos que hay. Pero en este caso, nos ha sorprendido totalmente. Uno ha actuado no como la Guardia Civil, sino como un Guardia Civil, que es diferente. No se trata aquí de acusar a la Guardia Civil, ni mucho menos, al contrario. Desde aquí también nosotros bendecimos a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad que se enfrentan con situaciones terroríficas y además de terrorismo. Pero es que estos eran niños de 10 y 15 años cantando en hebreo en un avión y que un tipo dice que son peligrosos y llama a la Guardia Civil. Esto es lo que es increíble. La Guardia Civil sostiene que actuaron conforme a protocolos habituales ante comportamientos disruptivos, pero dice que no había ninguna referencia a la religión de los menores. Bueno, la mayoría de los menores saben que iban a Francia. Han regresado a Francia en otros vuelos, pero separados. Han separado el grupo realmente. Les han requisado los celulares, los han separado. Un grupo salió, el miércoles salió. El resto pernoctó en un hotel cercano al aeropuerto y estaba previsto que salieran al día siguiente. De momento creemos, la última información, que ya están cada uno en sus casas. Le voy a poner en pantalla ahora mismo. Es parte de lo que quiero... ¿Qué hora es? ¿Dónde está el Las dato? 7:28. 7:28, vale. Tengo que tener la referencia del momento. Mire, atención. Son algunas de las imágenes que, como le digo, bajo nuestro punto... Están publicadas por The Times of Israel. Es un dato que está compartiéndose a nivel internacional, oiga. Esa es la joven. Cuando vean esto a nivel internacional, que lo está viendo todo el mundo, ¿qué van a pensar de la Guardia Civil? ¿Qué van a pensar de España? Bueno, esto es la monitora fue reducida, pero no se confirmó ninguna detención después, aunque sí se la esposó, como lo estamos viendo en pantalla. Posiblemente, dicen, de forma temporal bajo resistencia. Oiga, que está delante, insisto en este dato que es muy importante tenerlo en cuenta, está delante de 50 niños. Viendo como a una persona la esposan, la golpean, porque hizo un movimiento que yo pensé que la iba a partir el brazo. Lo he visto en pantallas. Yo, es que lo digo, no puedo estar más sorprendido de lo que ha pasado. El incidente está siendo investigado. Vueling dice que ha pedido disculpas por el retraso en el vuelo. Disculpas por el retraso. Y asegura que la acción fue meramente de seguridad, sin discriminación
de ningún tipo, ni por ser religiosa, ni por ser israelíes o por ser judíos. Eso es lo que va a decir la compañía. No va a decir que lo han hecho por razones de otro tipo, es lo que van a decir. Pero mire usted, Israel y la comunidad judía internacional exigen explicaciones, calificando el acto de potencialmente antisemita. Por eso hemos hablado no de 10, sino de 11. El último acto potencialmente antisemita es el que ha pasado en las últimas horas, lamentablemente, en España. Te digo con mucho dolor. Y algunos están buscando acciones legales y las han ejecutado. Hay acciones legales contra la compañía y vamos a intentar tener lo antes que podamos, si es posible. No estamos seguros del dato, no estamos seguros. Vamos a tener a la persona, a la asociación, al grupo que ha emitido esa acción legal. Y es una acción muy importante y de un grupo, lo digo así, de grupo, muy importante en España, que lleva todos los casos de antisemitismo y de lucha contra la xenofobia. O sea, ya le contaré si es que nos es posible llegar a hacer esta entrevista, pero es alguien que ha emitido y ha hecho, y son varias acciones, creo, no solamente un grupo, sino varios, han emitido, como digo, acciones legales. Las investigaciones, tanto internas como las policiales, siguen en curso en este momento y faltan oficialmente documentos que aclaren si hubo sesgo religioso o si solo se trató de un incidente de seguridad. Ese es el dato que hasta ahora, porque se está hablando que parece ser que hay grabaciones, me figuro que tiene que haber grabaciones, me figuro que que de repente no hay ninguna cámara en el avión, me figuro que habrá, y no solamente las cámaras que pueda haber, sino toda la gente que iba en el vuelo. Nadie grabó nada, no hay ningún sitio donde se pueda... Mire usted que cuando pasa una cosa, cuando por ejemplo alguna persona que bebe en el avión y se pone a decir tonterías, salen 50.000 vídeos de gente que ha grabado todo y que sale por todos los sitios. ¿Qué pasa? ¿Que no ha pasado nada? ¿Nadie ha podido grabar nada? ¿No es algo extraño? Yo pregunto, solamente pregunto, Bueno, lo que queremos es actualizar esta noticia y, como le digo, estamos esperando poder tener información de primera mano lo antes que nos sea posible. Lo vamos a intentar. De todas maneras, vamos a recopilar todos los datos que podamos y lo vamos a compartir porque, como lo hemos puesto antes en pantalla, yo creo que hay 10 graves incidentes antisemitas y el último y el más doloroso, por lo menos para nosotros, estamos hablando del último incidente en este vuelo de 50 niños con sus monitores desde España hasta Francia, que han sido interrumpidos de forma violenta, sin explicación convincente. Y no estoy con esto justificando, ni mucho menos diciendo que no sea lo que haya pasado, como se dice a nivel oficial, pero no hay datos fehacientes, ni documentos fehacientes, ni vídeos, ni audios, porque insisto en este dato. ¿Por qué se le retiró a los niños los celulares? Celulares personales. ¿Es posible que tenga la autoridad un guardia civil, un policía no se les en el aeropuerto para tomar el celular de un niño? ¿Por qué les separaron? ¿Por qué se los separaron? ¿Por qué llevaron a un grupo primero? Menores. No sé, son cosas que de momento no nos encajan. Así que esperamos que tengamos actualizaciones, y ya Estados Unidos ha mandado recomendaciones de seguridad por muchas razones para los viajes al extranjero, porque mire, están pasando muchas cosas y muy graves. Primero, se está diciendo que no se viaje solo, sino en grupos pequeños. Hablamos de familias o israelíes, judíos, etcétera. Que no se viaje solo, sino en grupos pequeños. Que no se resalte la identidad israelí a través de la vestimenta, del lenguaje o del comportamiento, como puede ser cantar canciones en hebreo o hablar en hebreo. Parece que esto es un problema a nivel mundial, dado que se está dando consejos de seguridad a nivel internacional. Además dice... Sí, don Isabel iba a decir... No, perdona, es que me estaba acordando justamente de lo que hablamos, fue la semana pasada, con lo que pasó en este restaurante en España. ¿Qué le pasó a este hombre? No recuerdo. ¿No le retuvieron a los que echaron? Ah, sí, que no le retuvieron tampoco, ¿no? No vino la policía y le retuvo por todas las barbaridades que dijo, ¿no? No, en absoluto. Recuerdan que estuvo un restaurante donde se sentaron un grupo de y los echó de mala manera. Los echó con palabrotas, con obscenidades.
¿Ha pasado algo? Bueno, nosotros no lo sabemos si ha pasado porque no le hemos Por lo seguido menos la no lo noticia. hemos visto, ¿no? No lo hemos O visto. no lo vimos en ese momento. ¿Cómo como no es ahora. Ahí tendría que haber actuado la Guardia Civil, deteniendo al tipo ese, que era el que organizó y que echó de mala manera, porque una cosa es si no quería atenderlos, por decir, mire usted, lo siento, pero no los atendemos, por lo que sea, tenemos derecho de admisión que se tiene aquí en España, también en los restaurantes, no los atendemos, de buena manera, educadamente, lo siento, nos vamos, adiós. No, es que dijo unas obscenidades, unas acusaciones, unas llamativas palabras gruesas. Ahí es donde hay que intervenir. Eso es lo que hay que intervenir de una manera expeditiva. Yo digo que es lamentable que tengamos que leer esta lista de recomendaciones que tienen que hacer personas que están defendiendo lo suyo, ¿no? Dice que es increíble, ¿no? Eviten permanecer en lugares largos periodos de tiempo, en lugares frecuentados por muchos israelíes. O sea que es una amenaza ser israelí. Y si no es una amenaza, están amenazados por ser israelí. Esto es lo que hablamos de antisemitismo. Oiga, cuando ustedes imagínense que su país le dice, siendo usted el país que sea o del nuestro, donde sea, oye, tener cuidado, no viajes solo, vete en grupos pequeños, que no se sepan que eres, en este caso, que seáis españoles, no digáis ozú, ni ninguna de esas palabras que habláis en español, no llevéis la capa de torero, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se sepa que sois españoles. ¿Te imagines o que no sepas que sois de cualquier país por lo que os vestís? Además, no permanezcas mucho tiempo en sitios donde se frecuente por gente de tu misma nacionalidad. Además, siempre lleva contigo el pasaporte durante el viaje, no lo dejes en ningún lugar porque es que te pueden tener en cualquier sitio. Y además obtén siempre el número de teléfono de las embajadas del país correspondiente por lo que te pueda pasar. Oiga, todo esto que se tenga que compartir a nivel mundial porque haya precaución, se está emitiendo precauciones, recomendaciones de seguridad por ser de Israel, ¿no le parece ya demasiado grave? ¿No nos parece a nosotros que esto se parece mucho, perdón por la redundancia, a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿No nos suena esto como un antisemitismo desaforado? Estos incidentes que podrían ser de forma normales, ¿no se están convirtiendo en muy habituales en toda Europa, en medio mundo y parte del otro? Isabel. No, es que te quedas totalmente pensativo porque dices, ¿cómo es posible esto? Y los que realmente deberían de estar, pues van por todo el mundo tranquilamente ondeando sus banderas. Sus banderas en contra de la libertad. No hay sentido a esto. Mire, le pongo la última información que hemos recibido hace 10 minutos también. Lo tengo puesto, ¿dónde? Lo tengo aquí en pantalla, aquí está. Mire, dice que la respuesta egoísta de Hamás demuestra que no quieren un acuerdo en Gaza. Eso es evidente. Actualizado hace 2 minutos, La respuesta egoísta de Hamás está claro que no quieren un acuerdo sobre Gaza. Dice el señor Wickoff, no lo ha dicho el señor Netanyahu, Señor Wickoff, mientras Estados Unidos e Israel abandonan las conversaciones. Última hora, hace 8 segundos. Yo le dije una vez, y se lo seguimos repitiendo, sin ánimo de querer quedarnos por encima por lo que decimos, que en algún momento Estados Unidos va a poner pie en tierra en Gaza. Y como siga la situación así, que parece ser, esta frase es muy fuerte, lo que yo le digo, lo que está poniendo en pantalla, yo vuelvo a poner otra vez, me parece que es muy fuerte, que diga que señor Wickoff, que mientras Estados Unidos e Israel están abandonando las conversaciones y que el propio señor Wickoff esté hablando de un egoísta posición de Hamás, que demuestra que no quiere negociar. Esto, que puede parecer, que pudiera parecer como, bueno, pues una manera más de hablar, me parece que tiene muchas mayores connotaciones de lo que parece. Así que les alerto para que nosotros sigamos manteniendo una posición de bendecir al pueblo de Israel en esta situación conflictiva por medio mundo y parte del otro. Vamos a dejar a don Marcos, que nos trae un mensaje. Y tenemos de don Marcos, hoy tenemos 2 mensajes, pero uno lo estamos poniendo ahora mismo y el otro lo vamos a dejar para mañana por la mañana, en la siguiente edición,
porque nos va a hablar también de la información sobre esto que ha pasado también, insisto, en cuanto al antisemitismo. Así que, por tanto, vamos a tener mañana también, se lo anuncio ya para que los que pueden estar por la mañana, que no todo el mundo puede estar, porque es a las 6:30 de la mañana, tenemos la próxima información. Pero ahora también tenemos a don Marcos. Así que le pongo, escúchelo por favor, que nos trae un tema muy interesante relacionado con todo lo que estamos diciendo. Don Marcos, adelante. Hola amigos, hoy es 24 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Mientras la guerra de Gaza se prolonga sin fin, el jefe del Estado Mayor de la FDI insta a un realismo silencioso en lugar de grandes ilusiones. Adolescentes israelíes afirman que una turba anti-israelí armada con cuchillos los atacó en Rodas, en Grecia. Y por último, niños judíos expulsados de un avión español deben quitarse los símbolos judíos antes de abandonar un nuevo vuelo o abordar un nuevo vuelo. Mientras la guerra de Gaza se prolonga sin fin, el jefe del Estado Mayor de la FDI insta a un realismo silencioso en lugar de grandes ilusiones. Miren, este es un resumen del artículo que he encontrado hoy en Ynet News y escrito por un periodista que se llama, es un análisis de Yossi Yoshua. Este señor comenta que en junio de 2023, Eyal Zamir se encontraba en la cima de su carrera civil. Como director general del Ministerio de Defensa, asistió a la ceremonia que marcó la firma de un acuerdo largamente esperado, el Plan de Defensa Plurianual que marcaría el rumbo de la FDI y de todo sistema de seguridad. Fue un evento pulido, formal y optimista. Las palabras claves fluían: estabilidad presupuestaria, avance tecnológico, expansión de la inteligencia, preparación operativa. Se suponía que esta sería la brújula que guiaría el mandato del ex jefe del Estado Mayor de la FDI, Herzi Halevi. El 7 de octubre lo cambió todo. Avanzamos rápidamente hasta hoy. Zamir es ahora el hombre al mando, el propio jefe del Estado Mayor, y convoca su primera evaluación estratégica en 2 años. Atrás quedaron las bravuconerías. Nada de grandes escalaciones, solo realismo discreto. ¿Cómo podría haber otra cosa? Con los combates en Gaza aún en marcha, los misiles volando desde Yemen, los enfrentamientos en el norte con Hezbollah identificándose cada día, Siria en plena ebullición, Cisjordania al borde de la explosión e Irán siempre acechando en un segundo plano. ¿Qué se puede predecir? ¿Por dónde empezar? Zamir no fingió saberlo. En cambio, cambió el tema. No se trataba de cuándo terminará la guerra, se trataba de gestionar el caos. Múltiples frentes, dinámicas cambiantes, plazos inciertos. Instó a los altos mandos del ejército a mantenerse escépticos, a ser humildes, a pensar como supervivientes, no como profetas. Y entonces llegó el punto de inflexión. La FDI les dijo: deben experimentar un cambio conceptual. Primero, la mejor defensa es el ataque. Esto implica defensas, despliegues perimetrales, presencia militar en las comunidades del norte y del sur. Basta de mentalidad de esperar que todo salga bien. Además, olvídense de la vieja división estratégica entre lo que el enemigo quiere y lo que puede hacer. De ahora en adelante, la intención y la capacidad se consideran una sola cosa. Tercero, no hay frentes iguales. Cada uno requiere su propio ritmo, objetivos y desenlace. ¿Obvio? Quizá.
pero al parecer no para todos en el gabinete. Naturalmente Gaza dominó la discusión, pero todos en esa sala entendieron lo que el general Zamir realmente quería decir. Esta ya no es un ejército de una sola guerra. Tendrá que lidiar con múltiples focos de tensión durante años. Por eso las fuerzas de defensa de Israel están elevando el comando de profundidad bajo el mando del mayor general Dan Goldfuss, quien lideró algunos de los combates terrestres más duros en Gaza, a una unidad completa del Estado Mayor. Por eso se está estableciendo una división dedicada a la experiencia adquirida. El objetivo no solo es sobrevivir a esta guerra, sino estar listos para la próxima, cuando y donde sea que estalle. Pero el frente de Gaza no cede. Sigue sangrando vidas y exigiendo decisiones. La operación Carros de Gedeón, nunca diseñada para derrocar a Hamás, sino para presionarlo a un alto el fuego, está llegando a su fin. Las fuerzas israelíes ya han alcanzado las líneas preestablecidas alrededor de la ciudad de Gaza y los campamentos centrales. Y sin embargo, el frente diplomático en Doha está atascado. Mientras tanto, el mundo observa el colapso humanitario de Gaza y las críticas aumentan, tan fuertes que incluso llegan a oídos del presidente Trump. Según su portavoz, no está contento con lo que está viendo. Fuentes israelíes afirman que se han ofrecido concesiones importantes. Jamás se niega a ceder. En cambio, aprovecha la situación utilizando la hambruna como arma propagandística. Y aquí está la encrucijada. El gobierno podría pronto ordenar al ejército que lance un ataque final y decisivo contra las brigadas restantes de Hamás, sin importar que afecte a los rehenes que aún se encuentran allí. Zamir, por su parte, ha insistido repetidamente en la necesidad de traer a los rehenes a casa. Su presencia, el cerco, el agotamiento mediante potencia de fuego, no un avance terrestre imprudente. Pero los altos mandos saben que no será suficiente para ganar en el sentido tradicional. Y luego está Netanyahu, ya sumido en la agitación política por el proyecto de ley de exención. El primer ministro Netanyahu podría verse obligado a romper con la cautela de Zamir, y autorizar una invasión total. Esta decisión marcaría la divergencia más crítica hasta la fecha entre el primer ministro y el jefe de las fuerzas de defensa de Israel, y conllevaría un enorme riesgo. Esta campaña se ha prolongado demasiado. Sus logros iniciales se están desvaneciendo. La paciencia pública se está agotando. La claridad estratégica se desvanece. Y Zamir, no un mago, solo un soldado en la tormenta, lo sabe mejor que nadie. Esta guerra necesita un desenlace pronto. Miren, ahí está esta campaña de propaganda que está haciendo Hamás con los temas de la ayuda humanitaria. Han salido fotos, ha salido una foto de una madre con un crío donde se le ven las costillas. Miren, yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero yo les puedo decir de que todo esto está manipulado. La ayuda humanitaria entra en Gaza a diario. Hoy han entrado más de 90 camiones en Gaza. Es todo una política antisemita y horrible de Hamás para hacer presión a Israel. Y como verán, por todos lados presionan a Israel para que acaben la guerra. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por estas explicaciones que nos sitúan y nos ponen en el contexto de lo que está pasando. Mire,
damos gracias a todos ustedes por su intervención en el chat, no solamente en el chat, sino también los que están escuchando, que nos dicen muchas veces que a veces, y perdón por la redundancia, no pueden hablar porque están viendo, por ejemplo, están trabajando, están en un carro conduciendo, están escuchando las noticias, pero no pueden contestar o no pueden escribir. El valor para nosotros es igual, y lo decimos de esta manera porque como estamos en directo siempre, a lo mejor hay alguna persona que piensa que en diferido es como otra cosa. Es exactamente lo mismo. Ya sabe que la frase preferida es que en vivo, en diferido, ustedes son los preferidos. Bueno, pues ahora hoy vamos a decirle para ustedes que está en diferido. Usted que está viendo el programa ahora, cuando ya ha pasado, queremos decirle y darles muchas gracias por escucharnos y por compartir y por llevar estos mensajes a medio mundo y a parte del otro. Y queremos, por tanto, estamos comprometidos, ustedes lo saben, con ustedes para todos los días, y lo digo para que lo recordemos 3 veces al día, estamos compartiendo las noticias. Por la mañana, a las 6:30 de la mañana, hora de España, al mediodía, a las 12 horas del mediodía en España, siempre 1 hora después en Israel, y por las tardes a las 18:45. Bueno, pues la semana que viene, como antes lo comenté al principio, esperamos tener una serie de entrevistas, que no me gusta la palabra entrevista, sino unas charlas de amistad con quien, pues estamos esperando Josette Garmon, estamos esperando a Francisco Gil White, y bueno, entre otras personalidades, lo digo de esta manera, que podamos tener esas conversaciones que siempre tenemos, más bien que nada de enfrentamientos ni de puntos de vista chocantes, que podemos tener diferentes puntos, pero de ese tipo de conversación en la cual nos abrimos como personas y compartimos lo que sentimos, lo que creemos y cómo lo creemos y cómo lo decimos, con la intención de motivar y de animar y de ser lo que tenemos que ser, que es luz a las naciones. Don Isabel, ¿qué nos puede contar en este último tiempo, que lo hemos definido siempre como el mejor vino se sirve al final? Pues mire, ahora mismo estaba leyendo un comentario de Tamar Cobalio, que dice: gracias, Joana, yo soy nueva en el chat, pero siempre les escucho, bendiciones para todos. Sí. Mire, muchísimas gracias. Sí, sabemos que hay muchísimas personas que nos escuchan que no pueden o les da vergüenza o cualquier razón en la que no escriben el chat, pero sabemos que están ustedes ahí. Mire, porque lo que es ciertísimo es que solamente se pueden suscribir aquellas personas que amen a Israel. Entonces sabemos que todos ustedes están acompañándonos en esta situación que parece que difícil es día a día, pero como aquí decimos, ponemos ese modo fe. Estamos activando ese modo fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Israel vencerá, y esa es la razón mayoritaria que sabemos y creemos ciertísimamente que Israel vencerá, pero al ser amigos de Israel ya saben que los amigos tienen que estar para lo bueno y para lo malo. Y ahora mismo Israel está pasando una situación muy difícil y estamos aquí para llevar el buen nombre de Israel. Muchos se extrañan y dicen, ¿pero cómo es posible? Bueno, pero es que es así. Muchísimos de nosotros amamos a Israel desde hace tanto tiempo, pero mire, era para esto. Para esta razón hemos sido llenados de ese amor o tocados por ese amor y hemos respondido, porque mire, muchas personas saben de esto, pero no va con ellos, no les importa. Y bueno, pues así está el asunto, pero nosotros no, nosotros hemos respondido a ese llamado que de nuestro profundo corazón, en el que hemos dicho, mira, esto no puede ser, tenemos que decir algo. ¿Cuántas veces don José y yo estábamos escuchando hace años las noticias, decíamos, pero ¿cómo es posible? Y esos comentarios nos hacían ponernos tan desesperados, ¿no? Porque queríamos explicar que no era así la situación. Y sin embargo, bueno, pues esto sucedió, pudimos abrir un canal, y lo más sorprendente es que no solamente hemos sido nosotros, sino que todos ustedes nos acompañan en este bendecir a Israel diariamente, porque como les digo, no es solamente informarnos, es muy importante informarse, pero lo que es más efectivo es qué hacemos con esa información. Sí. Hay que ser veraces y hay que ser eficaces también con esa información, para que de esa manera podamos poder
mire, lo que decía, y da mucha tristeza, ¿no? Pero una de las recomendaciones que nos decía, y también nos lo ha enseñado muchas veces don Marco, es que no nos pongamos a pelear con gente que va en contra de Israel, es verdad, pero fíjese qué duro es, ¿no? Pero quizá podamos explicar bien a personas que necesitan escucharnos y podamos convencerles. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, es de mucho valor su presencia, su apoyo, y bueno, pues aquí estamos. Hay mucha corriente de aire, tenemos por aquí corriente de aire que nos llegan es que por tenemos todos los sitios. tenemos un perrito, tenemos un que defensor, es muy grande y defensor. está molestando en la puerta. Disculpen si escuchan estos ruidos, pero quiere entrar porque aquí se está fresquito y quiere entrar. Discúlpennos. Bueno, estimados amigos, ya nos despedimos porque son ya la hora casi, sí. Así que les recordamos que la última información hace 54 segundos que la... Ay, qué bonito. Perdona, sí, don José. Sí, adelante. Es que dice, qué bonito y qué emoción. Quita, por favor. Ver, sí. Aquí. Dice, qué emoción que me hayan nombrado señor Isabel y don José. Soy judío israelí y les aprecio mucho. Es que eso es lo que... Miren, muchísimas gracias. Eso ha sido tremendo, un premio para nosotros, porque nuestro amor... de todas estas personas que usted está leyendo, bueno, y muchísimas más, lo que queremos es expresar el amor hacia todos ustedes. Mire, no solamente queremos informarnos acerca de lo que les pasa, sino que queremos informarnos de cómo están ustedes, cómo están, cómo se sienten, cómo podemos llevarle ese amor hacia ustedes, que hace tantos años que lo hemos podido expresar, que lo queríamos expresar, pero siempre ha habido como un muro, porque claro, ustedes estaban ahí y nosotros aquí, sí. Y decíamos, ¿cómo es posible que les podamos expresar? E incluso algunos se extrañarán, ¿no? De decir, pero ¿cómo nos aman? ¿Cómo pueden bendecirnos a nosotros como israelitas cuando todo el mundo nos persigue? Bueno, pues que sepa que hay miles, que hay millones de personas que les amamos, que estamos a su lado y que sabemos que están en el lado correcto de la historia, que sabemos que nos defienden, que defienden a este mundo donde queremos, la inmensa mayoría, no se parece a otros que no lo quieren, pero nosotros queremos vivir, queremos cuidar a nuestra familia, queremos trabajar tranquilamente y mire, muchísimas gracias porque eso ha sido un honor para nosotros. Pues estimados amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana, si el cielo lo permite, a las 6:30, con dos frases que tenemos siempre que decir. Una es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Hay, que es el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejamos con... Bueno, pues algo también muy importante que tenemos en pantalla, que es el viaje a Israel. Sí, tenemos el viaje y tenemos una tienda incipiente que están haciendo grandes progresos. Le dejo con este anuncio, nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención y vamos a informarle de todo lo que pase esta noche. Se lo contamos mañana y continuamos porque todos los días, 3 veces al día, nos levantamos bendiciendo Israel porque hemos activado el modo fe. El modo fe por la victoria de Israel. Un fuerte abrazo, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, Patricia. No he podido leer el apellido, es un poquito Zirinsky. Nunca dejaré de escucharlos, lo hago desde el 7 de octubre del 23. Don José y doña Isabel, los quiero mucho, me sigo sintiendo en casa. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Eso es lo que queremos pues construir en estos momentos, de verdad que durante todo el día, porque tratamos de buscar las noticias y preparar todo para que este ambiente pues se realice, se convierta en una realidad. Y muchísimas gracias porque nos acompañan pues gente muy valiosa que hemos mantenido ya una amistad con ellos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.